Buena semana, buena noche. Aquí Tanak, Laila, Torrein, Tobin. Ya buena tarde, noche. El, Hoy es ya 10 de octubre, no, perdón, noviembre 2022. Y estamos a 16 ya de Teshuván, 5783. Yom Hamishi, Bezrat Hashem. Y bueno, vamos nuevamente a nuestra clase de Musar. Estamos en el capítulo 11 del Metzilat Yesharim, los elementos de la limpieza del Metzilat Yesharim. Y bueno, vamos a ver sobre un tema muy interesante acerca de la codicia. ¿Qué nos dicen nuestros sabios? ¿Qué nos dice Rajal acerca de la codicia? Vamos a mirar aquí. Dice, la codicia por el dinero. Vamos a empezar desde ahí. La codicia por el dinero. Dice, te darás cuenta de que la codicia y el deseo son sentimientos hermanos. La codicia y el deseo. ¿De quién es? De la envidia, que fue el tema que vimos hace 8 días, la envidia. Como nuestros sabios dijeron, de memoria, ningún hombre muere habiendo obtenido ni siquiera la mitad de lo que deseaba. Eso está en Koheler Rabá 1.13, donde el Ranjal quiere decir que la envidia no se origina en un vacío, sino que se deriva de otras actitudes propias del ser humano, que son la codicia y el deseo de la adquisición. Si el ser humano no se sintiera impulsado por la codicia, tampoco experimentaría la envidia de los demás cuando no ha obtenido lo que deseaban. La enseñanza de nuestros sabios talmúdicos, en el sentido de que nadie llega a satisfacer ni siquiera la mitad de sus deseos, en este mundo enfatiza la idea de que es la codicia y los deseos de los seres humanos los que lo impulsan a la envidia. Ahora bien, la esencia del deseo, aquí se refiere también a la codicia y al, y a la envidia, se divide en dos aspectos. Uno, la codicia por el dinero. Y el otro es el deseo del honor. Ahora, el Sefer Tania, creo que en algún momento lo explicamos, habla acerca de los tres deseos en los cuales habitamos. Uno de ellos es el deseo material, aquí lo llama codicia, en el sentido de un deseo no bien organizado, de un deseo no bien equilibrado, de un deseo no controlado. Y el deseo del honor, que tiene que ver con uno de los tres deseos, la cual vivimos y habitamos y hace parte de nuestro componente psicológico. Ahora, entonces la codicia del dinero y el deseo del honor. Tanto uno como el otro son igualmente negativos en el sentido de que se perdió el control sobre ellos y acarrean muchos males al ser humano. La codicia del dinero es una presión que encierra al individuo, lo encierra para siempre y le impone grilletes, y lo habla en forma de esclavitud. ¿Cuáles son esos grilletes? El esfuerzo y el de la ocupación. Ahora, con el fin de que la persona obtenga mucho dinero, la persona está obligada a consagrar todo su tiempo, esfuerzo y capacidad al trabajo. En vez de liberarlo, esta dedicación excesiva al trabajo lo esclaviza. Entonces, podríamos hacernos una pregunta y es la siguiente.
el dinero es un problema. El ocuparse de los negocios y hacer riqueza es algo no bueno. Una pregunta que podemos hacer. Y alguien podría pensar, ok, entonces no tengo que tener dinero, no tengo que esforzarme por conseguirlo. Alguien dijo una vez, escuchó una expresión que dijo, el dinero es basura. Y otro dijo, dime a dónde la vas a botar para que yo ir a recoger. ¿Sí? Y pareciera entonces que el dinero podría ser un obstáculo en la vida de una persona. Pero mire que nuestros sabios nos dan la respuesta de cuál es el problema del dinero y la riqueza. ¿Cuál es el problema? Vamos a mirar la respuesta. Como se declara, el que ama el dinero no se saciará con el dinero. Está en Coelet 5:9. A causa de que la persona ama el dinero, no se va a saciar del dinero. La persona se ve obligada a trabajar cada vez más y obtener el dinero suficiente para saciarse. Pero como en realidad no se saciará, su codicia lo impulsará a trabajar cada vez más y hasta quedarse esclavo de sus ocupaciones. Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre acá? ¿Cuál es el punto que nos hace pensar cuál es el problema? Volvamos a leer el PUSI. Dice Coelet 5:9, el que ama el dinero. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Ahora, cuando una persona ama a alguien o a algo, lo pone por encima de todo y le da prioridad en su vida. Entonces, tengo que escuchar un shiur no porque el dinero está primero, porque la persona va tras lo que ama y lo que persigue. Tengo una reunión familiar, no porque primero está el dinero. Si en ese objetivo de adquirirlo porque lo ama, me queda tiempo para lo hago, si no la prioridad es el dinero. Imagínate entonces que se enfocara el amor hacia lo que es correcto. Tengo que trabajar a tales horas. No, porque a esa hora está mi tiempo con mi familia. Está mi tiempo con mi vida espiritual. Tengo que sacar tiempo para lo que es esencial y prioritario para mí porque es lo que amo. Y después hago lo otro. Entonces hago un orden de prioridades en importancia y en necesidad. Y podríamos clasificar las cosas de mejor manera. El problema está en lo que amamos. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amar es una decisión racional. Por lo tanto, si amamos a Hakadosh Baruj Hu, si amamos mi vida, si amo mi vida, amo mi familia, entonces sabré poner en orden las cosas, dar prioridad y a cada asunto entender cuál es la importancia que tiene. ¿Para qué consigo dinero? ¿Cuál es la importancia del dinero? Con el dinero hago esto y hago lo otro. O sea que la visión que debo tener frente al dinero es un medio para. Por eso, aquellos Yehudim que se les dio la habilidad de tener dinero, ¿qué es lo que hacen? Dan dinero. ¿Por qué? Porque con eso están demostrando que el dinero es un medio, no es un fin. Entonces son los que apoyan Yeshivot, Kolelim y aportan al avance de la Torah. Porque si no hiciesen eso, entonces el objetivo de su vida no es la vida espiritual, sino el dinero. El dinero es un medio para adquirir el objetivo final. Entonces el problema está aquí, es en el amor al dinero, no en tener dinero.
Ahora, el problema es que el dinero puede ser como la inmoralidad. Corre el peligro que se le pega. Y de tanto buscar el dinero terminará enamorándose de él. Como la mujer prohibida. No andes tanto con ella o no andes tanto con ella. No, no andes con ella porque está prohibida. No la mires porque está prohibida. Porque de tanto compartir con ella, terminarás confundida la persona y terminará enredada en asuntos sentimentales a causa de las necesidades afectivas que tiene. Es una persona que no tenga este entendimiento, terminará con el engaño de que el dinero es para la familia, que el dinero es para esto, pero nunca la familia realmente es la importancia de la persona o la prioridad, aunque en su intención lo es. Nunca será la familia, nunca será la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el día que piense que ya no tiene fuerza para conseguir dinero, ahora sí me dedico a la familia, ahora sí me dedico a la vida espiritual, pero ya para ese momento no hay nada. El problema es el amor, la prioridad como objetivo final y no como un medio para conseguir eh, ciertas situaciones que me permitan desarrollar una vida, tanto espiritual como familiar. Ahora, esa codicia lo apartará de la labor espiritual, ya que a causa de la excesiva ocupación de trabajo y dedicación a los negocios se pierde y olvida muchos rezos, muchos mandamientos, muchos preceptos, mucha vida espiritual, que se descuida inclusive el estudio de la Sagrada Torá, en la medida que debe estudiar, en la medida que debe prepararse. Vemos que existe una pareja llamada Isahar y Zebul. Uno estudiaba Torá y el otro adquiría dinero con el objetivo de mantener el estudio de la Torá. Entonces este dinero le iba bien, no le iba mal, porque tenía un objetivo. Pero cuando el dinero se vuelve el objetivo, se convierte en la nueva idolatría o abodazará de la persona. Porque como no tiene un objetivo con el dinero, lo único que le queda es dar rienda suelta al deleite de sus placeres. Por eso la gente ignorante y con dinero son inmorales, se dedican a toda clase de permisividades, lujuria, laxivia y toda clase de inmoralidades. ¿Por qué? Porque nunca tuvo objetivos, sino adquirir el dinero. Cuando alguien ama algo y busca ese objetivo, lo adquiere porque con ello va a hacer algo. ¿Por qué nos casamos? Porque sin la mujer o sin el hombre no podemos obtener el objetivo de la familia. Entonces, buscamos ese objetivo para que me permitan lograr el uno mayor, que es familia. Cuando la persona tiene el dinero como objetivo final, lo adquiere porque ello le va a facultar para cumplir la satisfacción de sus deseos, esos deseos que le hagan sentir esta carne al máximo y disfrutar de los placeres de esto, ¿no? Por eso, el amor al dinero es el problema. No adquirir dinero, sino el amor al dinero. Ahora, al respecto, nuestros sabios dijeron en el Pusik, no está allende el mar. Se refiere a la Torah, que no está lejos de nosotros, no está alejada de nosotros. Está en Devarim 10:30-13. La Torah no está lejos para que digamos que no podemos ir a ella. No podemos decir quién subirá al cielo a bajárnosla, para que nos la explique. Está cerca de ti. Hoy en día podemos decir está a un zoom, ¿no? Está a un zoom de ti. Está a una clase más, a un momento más. Para que me la diga y me instruya y me ayude a vivir y a mejorar mi vida. Se refiere a los que viajan al otro lado del mar para comercializar, a los que van de aquí para allá. Bueno, sus sabios dijeron en Erubín 55a,
habla sobre la forma de adquirir conocimiento de la Torá. Y Rabbi Yohanan interpreta la frase, no está allende el mar, en el sentido de que el conocimiento de la Torá no se halla en quienes gastan mucho tiempo viajando de aquí para allá. Pues la sabiduría no se adquiere de esa manera con alguien que no tiene estabilidad, que le dedica demasiado tiempo a los negocios y no hay un momento para decir, este es para yo enriquecerme, para recargarme, para abastecerme, para saber enfrentar los retos que me esperan. En un documental que me vi impresionante en Nueva York, mientras los empresarios o la gente iba a su trabajo, estudiaban una página de Guemará mientras van en el metro. Y allá en esos rascacielos, en esas oficinas, donde se hacen grande negocio, lo primero que se hacía era estudiar un momentico, una hora, media hora, 45 minutos, una Guemará y aprender sabiduría. Y después sí, dediquémonos al negocio. La gente cuando no comprende que debe poner importancias y que se dedica a la estudia Torah, se dedica a la estudia Torah. El que se dedica a los negocios, muy bien, pero el que se dedica a los negocios depende de escuchar consejos sabios, depende de la espiritualidad. Debe dedicarle un momento a adquirirla para ir con ese contenido a hacer negocios con sabiduría, a hacer dinero con sabiduría para que después el dinero no se vuelva su idolatría, no se vuelva su becerro de oro, no se vuelva su objetivo, sino que no se le olvide el medio, que es el dinero para lo cual realmente buscan afianzar su familia, dar una educación correcta a los hijos, hacer feliz a la esposa en lo que tiene que hacer, que el esposo tenga también todo para que pueda desempeñar una vida espiritual. Ese es el objetivo. Hay una historia de un Hussein que le dice al Rebe en Londres, le dice, vengo a despedirme, Rebe, porque me voy para América, así le dice, para Estados Unidos. ¿Por qué te vas para Estados Unidos? Bueno, la economía está pesada, la situación económica no da y voy a buscar otros horizontes. Entonces el Rebe le dice, ok, me saludas al Dios de América. ¿Cómo se te ocurre, Rebe? Si Dios es el mismo Dios, está aquí, está en todas partes. Muy bien, le dice el Rebe. Y si es el mismo Dios, ¿qué haces tú buscando eh, en América lo que no puede? ¿Acaso Dios no te puede bendecir acá? ¿Acaso Dios no te puede dar acá? Aquí Dios se quedó corto y allá sí iba a ser generoso. Si es el mismo Dios, entonces Dios prospera donde Él quiere prosperar. Porque el asunto de prosperidad no depende, sino únicamente de que el cielo decida que tú vas a obtener lo que vas a obtener. ¿Verdad? También se enseña, no todo aquel que se dedica mucho al comercio se vuelve sabio. Eso está en Abod 2.5. Ahí dice el sabio Gilel, el tonto no teme al pecado. Y ahí que la tontería no permite servir a Dios, porque el tonto no teme al pecado. Por eso dicen los sabios, no te hagas frente a una cabra, porque te puede hacer daño. No te hagas a la cola de una cabra, porque te puede hacer daño. Pero delante del tonto, ni por detrás, ni por delante, ni a la derecha, ni a la izquierda, porque por todos lados hace daño. El tonto hace daño y el mayor problema es que como es tonto, no se da cuenta que hace daño. Porque el tonto no teme al pecado. Para el tonto, la derecha y la izquierda es lo mismo. No teme al pecado. El ignorante no puede ser piadoso. Precisamente por eso, por su ignorancia, no puede ser piadoso, porque no entiende acerca de el servicio a Hakadosh Baruj Hu, ni tiene conexión lo que hace físicamente con su mundo espiritual. Entonces, el ignorante no puede ser piadoso. El penoso no puede aprender, no, es que me da pena, que irá, es que me avergüenza. El penoso no puede aprender. Si no preguntas, no aprendes. El impaciente no puede enseñar. Y no todo aquel que se dedica mucho a los negocios se vuelve sabio.
Por eso los grandes empresarios, lo contrario, escuchan a un sabio y sostienen la Torá para que existan y sigan habiendo sabios en nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque el uno no existe sin el otro. No existen los grandes consejos si no existen sabios. Entonces hay una eh, percepción correcta de qué va primero y qué va segundo. Un hombre una vez llega donde el rebe y él siempre le pide consejos para hacer negocios. Y Dios lo bendice y le va bien. El hombre, mientras hablaba con el rebe, había dejado su carro para cambiar aceite. El hombre de ese sitio de aceites le dice, yo veo que a ti siempre te va bien. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, yo me aconsejo con el rebe, dice. El hombre termina de alistar su carro, se lava las manos y decide ir donde el rebe. Y entonces le dice al rebe que él desea saber cómo ser exitoso en los negocios. Entonces el rebe le dice, yo no sé de negocios. Y ese hombre dice, pero no puede ser. Hay un hombre que viene acá, siempre se aconseja contigo, hace parte de tu comunidad. Y yo le atiendo, yo tengo un negocio de carros, de cambio de aceite, y él siempre me dice que el éxito es aconsejarse contigo. ¿Cómo puede ser de que tú no sepas de negocios? El rebe le dice, mira, ese hombre le importa la vida espiritual. Como esa es su prioridad, entonces es de mi importancia. Como consecuencia, él tiene éxito en los negocios. Pero en cuanto a ti, tu prioridad no es la vida espiritual, sino los negocios. Yo no sé de eso. Yo solo sé de la vida espiritual, que trae como consecuencia lo otro. Pero como para ti no es prioridad la vida espiritual, entonces yo no tengo opinión frente al asunto porque no sé de negocio. Yo sé de la vida espiritual que da resultado en los negocios, que es diferente. La codicia por el dinero expone a la persona a muchos peligros, merma la fuerza a causa de las preocupaciones excesivas, porque la persona cuando busca dinero busca oscuridad y al no tener luz, que es el consejo, la instrucción de la Torá, no sabe cómo enfrentar esa oscuridad y por lo tanto se va a golpear en la oscuridad. Nadie enfrenta una oscuridad con oscuridad, va con una velita y entonces la poquita luz la poquita luz genera mucho, irradia mucho en la oscuridad. Alguien que va en la oscuridad a buscar algo sin luz terminará golpeándose, o sea, las preocupaciones lo golpean, la falta de fe lo golpea, todo esto, el estrés lo golpea por la falta de fe y confianza que solo adquiere cuando va y baja la cabeza y se recarga de esa luz, de esa instrucción, de ese consejo que debe tener para hacer negocios. También puede referirse aquí a la mente del comercio, hablando de la codicia. Ahora, después de que la persona ha logrado amasar mucha riqueza, como se enseñó, quien aumenta sus bienes, aumenta la preocupación. Dice en Pirkei Avot 2:7, mire lo que dice toda la Mishnah ahí. Quien engorda, aumenta gusanos. ¿Por qué? Porque cuando vaya a la tumba va a tener más comida para los gusanos. Quien aumenta sus bienes, aumenta la preocupación. ¿Por qué? No por los bienes, sino por la ausencia de bitajón, la ausencia de confianza en Hakadosh Baruj Hu, porque entiende que quien le dio los bienes es Hakadosh Baruj Hu. ¿Para qué? ¿Para qué obtuvo los bienes? Para la persona ir a Hakadosh Baruj Hu, no como objetivo de los bienes, sino que los objetivos son un medio. Pero la persona al no tener este objetivo, entonces va a creer que él los consiguió y que él los va a guardar. Y resulta que quien se los da a Hakadosh Baruj Hu y el único que se los protege es Hakadosh Baruj Hu. El día que Dios diga, estos bienes no estará más en esta persona, se los quita y punto. Y no habrá nadie que pueda evitar. Porque dicen nuestros sabios, nadie tiene en este mundo más de lo que no le pertenece. Y solo Hakadosh Baruj Hu da. Y cuando Dios dice, este hombre tendrá esto, nadie se lo podrá quitar.
Nadie se lo podrá negar. Pero al no tener esta fe, tienen preocupación, naga, tiene preocupación. Perdón, naga no, daga, preocupación. Por lo tanto, falta la B, bitajón, en la palabra daga, que es preocupación. ¿Por qué? Porque falta bitajón, confianza en Hakadosh Baruj Hu. Entonces, aumenta su preocupación. Quien aumenta sus mujeres, aumenta los encantamientos. Quien aumenta en sirvientas, aumenta la laxivia. Quien aumenta en criados, aumenta el robo. Pero quien aumenta en Torah, ahora mire el otro asunto, quien aumenta en Torah, aumenta su vida. Quien aumenta el tiempo en la yeshiva, aumenta su sabiduría. Venir a estudiar, escuchar un shiur, estar ahí o de alguna manera estar conectado con la enseñanza. Quien aumenta en consejo, aumenta el discernimiento. Quien aumenta la caridad, wow, aumenta la paz. Quien da, se da acá, aumenta la paz en el mundo. Quien adquirió un buen nombre, lo adquirió por su propio bien. Quien adquirió palabra de Torah, adquirió la vida del mundo venidero. Entonces ahí la Mishnah contrasta entre lo que se adquiere por un lado y lo que se adquiere por el otro. El problema no es el dinero. El problema es amar el dinero. En otras palabras, el problema no es la persona, el dinero. El problema son sus vacíos emocionales, sus carencias, que al no haberlas sanado, adquiere una percepción equivocada de que el materialismo le da seguridad. Adquiere el materialismo lo que ve y lo convierte en su Dios. El problema es nuestro contenido, el contenido que cierta persona pueda tener. Ese es el problema. Y ahí, como tiene una carencia y no conoce a Dios, entonces toma el dinero como aquel que le provee y le permite, cuando el dinero es solo un instrumento. Es como alguien coger una pala, abrir un hueco y decir, oh, gracias, pala, ¿cómo abriste el hueco para mí? La pala, pero si la pala fue el instrumento nada más. Tú lo usas y lo pones aquí y allá, es un instrumento nada más. Es muy equivocado pensar de esa manera, pero es la realidad de muchas personas. Y también lo puede hacer transgredir aquel que ama el dinero, transgredir, equivocarse, pecar, varias ocasiones, en varias ocasiones. Los preceptos de la Torah e incluso las normas racionales del sentido común. Lo hace pecar, olvidar los mandamientos, olvidar las instrucciones de Hakadosh Baruj Hu. Aquellas que tengan racionalidad o sentido común, la persona empieza a olvidarlos y ya no le importa. ¿Por qué? Porque aumenta la tontería en su vida. Aumenta el dinero, bienes, preocupaciones, laxivia, lujuria, robo, y se le olvida para qué adquirir el dinero. Que Hakadosh Baruj Hu nos dé sabiduría. Aprendamos a escuchar. Se nos dio dos orejitas y una boquita. ¿Por qué? Dicen nuestros sabios. Porque el secreto en la vida está en escuchar más que hablar. Porque hablar depende de lo que escucho. Después tengo capacidad para hablar. Pero en la vida primero tengo que escuchar. Y después, entonces, saber de qué hablo. Porque hablar de lo que se sabe no es lo mismo que saber lo que se dice. Que a cada uno nos ayude. Buena noche, buena semana. Y gracias por haber asistido a nuestra clase.